Mi nombre es Elizabeth Montero Camacho, comisaria de familia del municipio de Sabana Larga. En esta oportunidad estaremos hablando de las competencias de la comisaría de familia. La comisaría de familia, con la nueva entrada en vigencia de la ley 2126 del 2021, solo hace referencia a la violencia suscitada dentro del contexto familiar, pero además de eso amplió su aspecto o su campo de acción. ¿Por qué? Porque antes solamente se atendía al núcleo familiar, padre, hijo o algún otro familiar que viviera dentro del hogar, pero hoy, con la entrada en vigencia de la 2126, podíamos tratar a los cónyuges o compañeros permanentes, aun cuando no vivan juntos, al padre o la madre de familia, aun cuando no vivan juntos, las personas encargadas del cuidado personal de alguien dentro de ese núcleo familiar, las personas que residan en el mismo hogar o integren una unidad doméstica sin relación o parentesco. Y por último, las personas que se sostienen o se hayan sostenido una relación de pareja, cohabitacional o no, de carácter permanente, que se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. ¿Cuál es lo novedoso en estos literales? Que antes la comisaría de familia solo atendía al papá y la mamá que vivían en el hogar, pero hoy, con esta entrada en vigencia, el padre que no vive en el hogar, pero está ejerciendo violencia con alguien de este hogar, ya es susceptible de alguna sanción administrativa por parte de esta comisaría de familia. En cuanto a los cónyuges o compañeros permanentes que no tuvieron hijos y antes tampoco lo cubría la ley, y no amparaba los derechos de aquella mujer o aquel hombre, entonces la comisaría de familia hoy ya puede también actuar frente a ese tipo de situaciones de violencia intrafamiliar en las cuales antes se abstenía por no estar consagrado en la ley. En cuanto a las personas que residen en el mismo hogar y que no tenían una relación de parentesco, ahora la ley lo hace de una forma más taxativa, es decir, aquellas personas que convivan en el hogar, que no son primos, no son tíos, no son pareja, no son padres o hijos, pero están viviendo ahí como un huésped, pero por más de 1 año, 2 años, tienen una convivencia permanente, también la ley los obliga dentro del contexto de la violencia intrafamiliar a tener unas obligaciones, unos deberes. Es así como la nueva entrada en vigencia de la 2126 del 2021 hace referencia y amplía más nuestro actuar como comisarios de familia, dejando de lado otros aspectos que antes atendíamos. Ya no atendemos conciliaciones en el campo de alimentos, no atendemos conciliaciones en separación y liquidación de bienes, pero sí esos alimentos y esas separación y liquidación de bienes se dan dentro de ese contexto de la violencia intrafamiliar, la comisaría de familia puede llevarlo a cabo. No está de más recordarles que para cualquier contacto la comisaría de familia tiene este correo electrónico. Muchas gracias, feliz tarde, en paz. Olinda Sarmiento Verdugo, trabajadora social adscrita a la Comisaría de Familia de Sabana Larga. La temática a tratar hoy es violencia, los tipos de violencia. En este caso vamos a iniciar con la violencia física. Es todo acto que está representativo en el ser humano en el momento en que se ejerce algún acto, sea por medio de un objeto, puede ser cortopunzante, puede ser otra clase de objeto, con las manos, en este caso cachetadas, trompadas, puño, con las piernas o los pies, patadas, cualquier cosa que le produzca un acto dentro del ser humano, en el cuerpo, que le refleje, en algunos momentos van a dejar algunas secuelas, en otros momentos ni se irán a notar. En este caso, muchas personas ejercen este tipo de violencia y buscan unos lugares estratégicos en el cuerpo de la persona a quien van a agredir para que éstas no se noten. Y más a nivel interno del cuerpo, que no son muy fáciles que otras personas las puedan observar.
Vamos a pasar ahora a la violencia psicológica, es la que se ejerce, digamos, desde todo el tipo, desde que se inicia la forma de expresión en las discusiones y se lleva, digamos, en un total en violencia verbal. Es toda esa violencia que se ejerce cuando no existen unos buenos canales de comunicación, cuando no hay una buena relaciones interpersonales, ya sea a nivel de padres e hijos, pareja, familiares, ejercen una presión en esa persona, agrediéndole en forma de palabras agresivas, de palabras muy fuertes, haciéndole presión, tal vez recordando algunas situaciones que no estaban sobre el tiempo, aludiendo a algunas situaciones, haciendo algunas comparaciones, haciéndole burlas, gritos. Toda esta clase de presión está dentro del clasificado de la violencia psicológica. Pasamos a la violencia sexual. Es la violencia que puede ejercerse entre parejas en el momento que aquella persona no tenga, digamos, la intención de mantener una relación por deseo y la presionan a tener relaciones en un concepto que tal vez no lo han planificado entre parejas, porque bueno, las relaciones íntimas es un acto que debe ser de acuerdo con las dos personas. Es algo que ya es natural de los dos, pero bajo un consentimiento. Ya cuando esta persona los obliga en unas situaciones que no están dentro de lo normal, se puede considerar violencia sexual. Hasta en la forma de vestir se puede considerar que hace parte de la violencia sexual. La violencia patrimonial, vamos todo lo relacionado ya al patrimonio a nivel familiar. Cuando los hijos, cuando el cónyuge, cuando alguien que está dentro del núcleo familiar o convive en la misma casa, hace presión sobre algunas cosas que se adquirieron a nivel de forma material, pongamos en este caso una casa o por cuestiones de herencia. La violencia económica se ejerce cuando la persona controla los recursos económicos adquiridos sea de su cónyuge, de su hijo, de su papá, en este caso cuando son los adultos mayores que están pensionados, que quieren tomarles la pensión y distribuir de ella el recurso económico. A veces las parejas, cuando la señora trabaja o viceversa, entran a hacerle un control al pago y se puede convertir en una violencia económica. En estos tipos de violencia, pues hay otros tipos, pero se salen ya del contexto del entorno sociofamiliar. Y veremos más adelante que estas clases de violencia de una u otra forma inciden en el ser humano y que pueden llegar nuevamente al entorno familiar causándole algún problema o una clase de maltrato. También les voy a dar a conocer unos tips que hay que tener presente del último que se está presentando en los problemas de violencia intrafamiliar, como son las redes sociales, la tecnología, la virtualidad está haciendo mucho eco en las relaciones entre parejas, en las relaciones entre los hijos, todo lo que está relacionado en el contexto familiar. Nos damos cuenta hoy que tan importante es tener y vivir la tecnología, la virtualidad. En este caso hablamos de tecnología, podemos decir un portátil, un celular en cualquier clasificación, alta gama, normal. Es necesario, vamos en el avance, con la vanguardia, vamos con lo que está en el momento, pero también ha entrado a ser parte de los problemas que pueden clasificar la violencia. En este caso vemos que muchas personas a través de lo que es los celulares, así como se enteran y adquieren alguna información sobre lo que es violencia intrafamiliar, todo lo relacionado con una comisaría de familia, también es cierto que esto ha dañado mucho la relación intrafamiliar. De ahí se ha generado que muchas familias han perdido ese contacto humano, esa parte humilde, esa parte que se hace necesario en los valores.
¿Por qué? Porque todos están concentrados en un celular. Es más fácil comunicarse con el papá, con la mamá o con los hijos, con cualquier miembro de la familia a través de un chat que hablarlo personalmente. Tal vez estamos echando a un lado esa relación de familia, ese componente que es necesario en estos tiempos y que a veces nosotros como padres los hemos tomado a un lado, como son las pautas de crianza. En ese momento, a utilizar unas buenas pautas de crianza, los valores, las redes sociales no llegarían a invadir al núcleo familiar. Se pueden utilizar porque las necesitamos. El COVID, la pandemia, nos dejó, digamos, que esa parte tomó un auge en la familia. En este caso, vemos que la parte de la educación fue muy importante y se reforzó con la parte de la tecnología. Pero así como se ha reforzado, también ha llegado a la familia en forma negativa. En algunos momentos las mamás han echado a un lado su posición de progenitora con el objeto de que primero es el celular y dejan a un lado tal vez esa crianza maravillosa, ese contacto con los bebés, con los hijos en ciertas etapas de la vida. Los niños se están perdiendo en este sentido por los muchos juegos virtuales que hay, juegos que trae la tecnología, las redes sociales, le están dando a los niños, digamos, una violencia psicológica. Está inculcando en ellos algunos parámetros que no son los necesarios para ciertas edades, como en la etapa de la adolescencia. Vemos que los niños están tomando otro rumbo a lo necesario, porque hoy hay una dependencia total del celular en todas las etapas de la vida. No solamente hablemos de las personas adultas, los jóvenes, los adolescentes, los niños, y hoy en algunos momentos las mamás, con tal de que se hagan las actividades de la casa, es más fácil ponerle el celular al bebé para que el bebé se distraiga con el celular y no quemar esas etapas que se hacen necesarias y que en el futuro podemos generar problemas de violencia intrafamiliar. Mucha infidelidad por parte de la tecnología. Mucha infidelidad en ese sentido, porque esos espacios que tal vez la pareja hoy no comparte, es más fácil compartirlo a nivel tecnológico, a nivel de las redes sociales. Y eso ha generado que se ha incrementado mucho los problemas a nivel de pareja. Y volvemos al tema. Inciden que en alguna etapa de eso llega al problema de violencia intrafamiliar. Sin olvidar que donde hay niños que han crecido bajo un concepto de violencia intrafamiliar, son los próximos en generar las mismas situaciones. Entonces, todas estas cosas que se van uniendo del entorno familiar, del entorno social, están conllevando a que cada día se incremente la violencia a nivel de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores. Bueno, esto por el día de hoy es mi concepto con relación al tema de violencia y las pautas y ítems que están incidiendo mucho a que esta relación de familia se pierdan los valores y las pautas de crianza. Les recuerdo que es muy importante que la comunicación sea asertiva. Nunca dejemos de perder, darle una sonrisa, un buen abrazo y decirle te amo a los miembros de tu familia. No dejemos para otro momento, cuando esa persona no esté o que las situaciones de la vida no los cambien, para decirle que lo amo. Mi nombre es Daniela San Juan, soy psicóloga de la Comisaría de Familia de Sabana Larga. Hoy les voy a hablar acerca de las pautas de crianza, que son esas actitudes que asumen los padres de familia en cuanto a la salud, la nutrición, la educación y el ambiente físico y social de sus hijos, a través de las cuales van a guiar la formación de estos. La educación de los hijos es una tarea que requiere de mucha paciencia
y muchas veces se recurre al maltrato y sobre todo al maltrato físico. Hoy les quiero comentar el por qué el maltrato físico no es una adecuada pauta de crianza. Primero, porque se puede ocasionar maltrato grave a los niños, dejándoles consecuencias físicas en su cuerpo. Segundo, porque en vez de educarlos en el respeto y el autocontrol, incentivamos sentimientos de ira y la agresividad en los niños, generando que estos, cuando se sientan frustrados, le peguen a los demás. Por otra parte, a nosotros no nos gustaría que nos peguen, entonces no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Por otra parte, el castigo físico, la agresión física, enseña que el pegarle a otro es una manera de solucionar los problemas, incluso si es una persona a la que tú quieres. Entonces, ¿cuáles serían las pautas de crianza adecuadas? Dependiendo de la etapa se deben tener en cuenta ciertas pautas, pero de manera general voy a comentarles acerca de unos tips, unos consejos que pueden aplicar. El primero es estimular la autoestima en los niños. Es importante que los felicite por sus logros, que le diga lo valioso que son para ustedes y que le exprese su cariño y su afecto, centrándose más en los aspectos positivos que en los negativos. Por otra parte, fomente la escucha y la comunicación asertiva. Es importante que escuche a sus hijos, que fomente espacios de diálogo y que ellos, al igual que los adultos, quieren tener explicaciones de lo que realizan los padres en cuanto a su educación. No simplemente decirle que haga determinada tarea porque sí, ellos también quieren y merecen explicaciones. Establezca límites y sea coherente con la disciplina. Es decir, que los niños, para tener un buen autocontrol, necesitan ciertas reglas. Estas deben ser claras, que ellos puedan comprender. Además, deben ser coherentes en el sentido que si cometen una conducta que no es aceptada, corregirlos hoy y si al día siguiente cometen esa misma conducta, corregirlos igualmente, no que un día sí y al día siguiente no. Por otra parte, utilizar el lenguaje positivo, tener en cuenta que para dirigirse a los niños es mejor utilizar palabras como vamos a jugar apenas termines de comer, en vez de no vas a jugar hasta que comas. Es mejor utilizar el lenguaje positivo. Dedicarle tiempo a sus hijos. Esto es fundamental, incluso si son padres que tienen un horario de trabajo bastante exigente. Los niños que reciben atención de sus padres, que les dedican tiempo, tienen un mejor comportamiento. Dar ejemplo, esto es lo principal, porque los niños se van a guiar de la conducta de sus padres. Entonces, si por ejemplo no quiere que el niño diga mentiras, pues el padre tampoco debe decir mentiras. Debe ser el modelo que quiere que su hijo siga. Ser flexible en su estilo de crianza, es decir, llegar a acuerdos con el niño en cuanto a las reglas que van a haber en la casa y además dejar de lado los deberías. Es decir, para esta edad mi hijo ya debería hacer esto, para esta edad mi hijo ya debería ser capaz de tal o cual cosa. Es mejor tener claro qué es lo esperado para cada edad de su hijo y tener expectativas realistas. Permítanle la autonomía independientemente de la etapa en la que esté. Es importante contribuir a la autonomía de su hijo. Permítale hacer las cosas por sí solo teniendo en cuenta la edad que él tenga. Esto va a generar confianza en sí mismo y aumentar la autoestima. Por otra parte, reconocer sus limitaciones y errores.
nadie es perfecto y los hijos necesitan saber que sus padres reconocen los errores, pedirles perdón, que ellos vean que sus padres también son vulnerables y esto también les va a dar ejemplo a ellos para reconocer sus faltas y errores. Y por último, y considero que es el más importante, es el demostrar su amor incondicional. La tarea principal de un padre de familia no es que su hijo sea ordenado, que su hijo sea respetuoso, que su hijo ocupe el primer puesto. Todas estas cosas se van dando por añadidura, pero la principal tarea del padre de familia es amar a su hijo. Si usted está amando a su hijo, siéntase seguro de que está cumpliendo con su tarea de padre. Y bueno, espero que tengan en cuenta estas pautas de crianza y recuerde que el proceso de educación es un proceso de mucha paciencia y constancia.